Hola amigos y amigas del tango, bienvenidos y bienvenidas una vez más a los estilos fundamentales del tango. Unas breves palabras para contarles que lo que van a ver ahora es parte de una serie de charlas que yo estuve dando el año pasado a propósito de los discos chiquitos del tango, los discos de 7 pulgadas. Unos discos que quizás a veces pasan desapercibidos, pero que son realmente muy importantes. Los discos de 7 pulgadas se han transformado desde fines de los años 50 hasta los años 70 en una suerte de gran refugio para muchos artistas de tango. Una memoria cultural realmente valiosa, importante, que debemos conocer, pues muchos artistas del tango no llegaron a grabar long plays de 12 temas, de 14 temas, sino que la única oportunidad que tuvieron para dejar un registro de su arte fue un disco chiquito, un disco de 7 pulgadas. Por eso, en esta serie vamos a estar explorando una cantidad de discos realmente muy interesantes, de artistas consagrados y de artistas absolutamente desconocidos. También vamos a conocer algunas cosas algo raras, algo bizarras también, ¿por qué no? Divertidas. En todo caso, todo material que creo que les va a interesar y que va un poco por fuera de lo que es, el estilo de Troilo, el estilo de Pugliese, de Di Sarli, sino conocer un poquito otras dimensiones de lo que es este gran universo del tango. Espero que les guste. Como les decía, son fragmentos de distintas charlas que di el año pasado y en algunos casos está un poquito mejor iluminado, a veces está un poquito más raro, pero creo que siempre van a poder aprovechar y disfrutar de la información. Aquí vamos. Vamos a escuchar. eh, yo esto creo que no lo pasé. Bueno, igual si lo pasé, lo paso de nuevo porque hay gente nueva. Pero vamos a escuchar ahora un, un disco bastante raro del cuarteto Cedrón, ¿sí? Vamos a pasar, a ver si se ve bien ahí. Este disco, ¿sí?, de los años 60, que es la música o los temas principales de, ahí se ve bien, de la película Tute Cabrero, ¿sí? No sé si la vieron, está muy buena la película Tute Cabrero, se puede ver, creo que en YouTube está, y que tiene una trama bastante interesante, la verdad, porque básicamente son unos compañeros de oficina que bueno, se ven que se viene la reducción de personal y bueno, cada uno lleva adelante sus estrategias para tratar de no ser la persona que echen, ¿no? Y esa película tiene algunos temas de Juan Cedrón, ¿no? Del Tata Cedrón, a quien yo valoro muchísimo por toda su obra, y su obra obviamente es mayormente conocida en relación al repertorio cantado y básicamente en relación a todo ese repertorio que él desarrolló musicalizando a poetas, ¿no? Poetas contemporáneos de los 60 en adelante, porque él siguió, si bien empezó de la manito ahí de Juan Gelman y haciendo un enorme trabajo en tándem con Juan Gelman, también musicalizó muchos otros poetas de los años 60, de los 70 y en adelante, y lo sigue haciendo. Cada tanto sorprende con material nuevo donde musicaliza poetas contemporáneos y también a poetas históricos, digamos, de habla hispana, que, que él transforma en canción, ¿no? Desde, yo qué sé, desde Héctor Pedro Blomberg, con materiales que no tenían música, pasando por Borges, por Cortázar, o más para acá Maruki, o bueno, musicalizó a muchísimos poetas haciendo un trabajo de divulgación extraordinario, sin antecedentes aquí, en Argentina por lo menos, y muy en línea con su amigo, compañero de ruta, Paco Ibáñez, ¿no? Quien justamente también fue muy famoso por musicalizar a grandes poetas. Y dicho eso, bueno, yo siempre me declaro un fan de Juan Cedrón, del Tata, y además siempre le estoy agradecido porque él, cuando yo empecé con el tango, me ayudó, me acercó materiales, me compartió también su conocimiento, su sabiduría, y además yo siempre le reconozco que el Tata Cedrón fue la persona que cuando yo ya me estaba metiendo en las cuestiones del tango orquestal, pero hablábamos en realidad siempre de Corsini, porque nos gustaba mucho Corsini. Hablando del tango orquestal, el Tata Cedrón fue la persona que me dijo: vos tenés que escuchar a Alfredo Gobi, andá a escuchar a Alfredo Gobi, hacé los deberes. Y yo me volví loco con Gobi y yo qué sé, hoy doy conferencias por el mundo hablando de la orquesta de Alfredo Gobi.
a quien no conocí, pero sí conocí a muchos de sus arregladores, bandoneonistas, pianistas, violinistas, y se puede decir quizá mi orquesta favorita. Entonces, bueno, yo hago toda esa valoración del Tata Cedrón, y dentro de esa valoración también me gusta subrayar una cantidad de temas instrumentales que tiene, que son dentro de lo poco que se conoce de él, bueno, lo que menos se conoce de él, ¿no? Por eso hoy quiero pasar uno de los temas de la película Mal Barajado, de este chiquito que es también muy difícil de encontrar, muy difícil de encontrar. Eh, yo tuve la suerte enorme hace algunos años de dar con un pequeño lote de discos chiquitos que incluía este. Y bueno, les quiero proponer que lo escuchemos. Es un tema que dura unos cuantos minutos, pero que realmente es un viaje. Es un tango que le dedica además nada más y nada menos que a Lola Mora, ¿no? Esta enorme artista que además es un emblema, ¿no? de distintas luchas, ¿no? Que tienen que ver con, con lo ideológico, con las luchas de género, con el arte en sí mismo. Bueno, una verdadera artista, Lola Mora, a quien el Tata le dedica esta obra, y que para los que somos cedronistas, digamos, es como un clásico y que el público en general desconoce por completo, y que me parece que es valioso no solamente porque la música es hermosa, sino también porque muestra, digamos, como otro costado, otro perfil del tango instrumental de los años 60. Porque si uno piensa en el tango de los años 60, el instrumental, bueno, piensa primero en las orquestas típicas, que continuaron su desarrollo, orquestas que ya venían tocando en los 40, en los 50, llámese Troilo, llámese D'Arienzo, llámese Pugliese, o piensa, digamos, en los conjuntos, sobre todo en los de vanguardia, ¿no? Bueno, el tango de los 60, y pensás en el quinteto de Piazzolla, pensás en Rovira, pensás en estos conjuntos que nombrábamos antes, Osvaldo Manzi y su trío, qué sé yo, mismo el trío de Salamanca, pero este lenguaje es un lenguaje distinto. El Tata Cedrón se inventó prácticamente su propio tango desde un lugar de conocimiento profundo, lo cual a veces realmente a mí y a muchos, ¿no? Un poco nos enoja cuando a la hora de hacer la historia del tango muchas veces se lo margina, ¿no? Al Tata Cedrón como si fuese un agente externo, ¿no? Del tango, y la verdad, quien conoce al Tata Cedrón sabe que es un erudito del tango, un erudito que además puede tocar cualquier cosa y que conoció a todos los más grandes, que tuvo roce y camaradería con los más grandes, y a quien le debemos, entre otras cosas, por ejemplo, haber logrado esa noche histórica, la única vez que tocaron juntos el quinteto de Piazzolla y el trío de Eduardo Rovira, por ejemplo, ¿no? Bueno, en todo caso, quiero compartir a Lola Mora. Esto para escucharlo tranqui, dura unos cuantos minutos, es un viaje cinemático, no por nada está en una película, la película Tute Cabrero, y como digo, plantea, digamos, otra visión del tango de vanguardia de los años 60, otro camino al tango instrumental, y me parece que si no lo escuchamos acá, no lo van a escuchar en ningún lado. Así que aquí vamos. A Lola Mora de y por Juan Cedrón y su conjunto.
linda la participación del clarinete, ¿no? Que tiene mucho protagonismo, que acá lo toca Armando Serkovich. Y una cosa interesante, ¿no? De este disco también, que aquí escucharon que había un violín, ¿no? El violín aquí es Miguel Praino, que, claro, Miguel Praino integra desde el comienzo el trío Cedrón, después cuarteto Cedrón, y aquí todavía está tocando el violín, pero rápidamente va a cambiar del violín a la viola, porque aparentemente cuenta Praino que el Tata Cedrón cada vez le escribía más grave, más grave, más grave, que toque cada vez más grave, al punto le dijo, mirá, puedo tocar la viola si querés, que tiene el registro más grave. Y al Tata le gustó porque quería esa sonoridad oscura, densa. Y entonces, bueno, después Praino se pasó a la viola y hizo, bueno, décadas y décadas de discos y conciertos y todo, ya no con el violín, sino con la viola. ¿Mm? Muy buen material y les recomiendo la peli, que está buena y que se ve en YouTube. Un capo que a quien el tango le debe, digamos, como mínimo una disculpa, me parece a mí. Pero bueno, no sé si una disculpa, más atención, la verdad. Además, ha sido un embajador del tango en toda Europa importantísimo, importantísimo. Amén de toda la gente que ha formado, además, ¿no? Formó muchísima gente. E incluso, yo no sé cómo lo verán ustedes, yo de un tiempo a esta parte, sobre todo los años todos esos 10 años que hice radio y me llegaban los materiales y vi la transformación de la escena actual del género, yo entiendo que buena parte de, de la escena del tango de hoy, sobre todo el que tiene que ver con el tango canción, el nuevo tango canción, las orquestas típicas que hacen repertorio cantado, mucho de todo eso tiene, digamos, un germen clarísimo en el trabajo del Tata Cedrón a partir de los años 60, ¿no? Algo que vale la pena ser observado y estudiado.